Cuautla, Cuautla es un Edén, con sus mujeres hermosas, sus balnearios y su tren. Qué lindo es Cuautla. Hola amigos, ¿cómo están? Nuevamente con ustedes. Ahora que estamos en el mes de octubre, pues ahora son los meses conmemorativos de, pues en mis tiempos era el Día de la Raza, ¿no? El día 12. Después le fueron cambiando que el encuentro de dos mundos. Después le fueron cambiando que la fusión de dos culturas. Finalmente, en este mes y en el día 12 es cuando se abre la puerta para que las civilizaciones europeas llegaran a este continente, al continente americano. De eso vamos a hablar el día de hoy. Bueno, vamos a remontarnos para entender el contexto, qué sucedía. Vamos a irnos hasta por allá de los problemas, que si la Tierra era redonda, que si la cargaba una tortuga, que si estaba en el centro del universo, que si era una estrella, que si... Pues estos, ya para los años de 1400, desde el siglo XII, ya había un comercio, entre Europa y Asia y con China. Y entonces ya los cartógrafos, los alemanes, los españoles, los italianos, los portugueses, los ingleses, pues hacían sus mapas de cómo era el mundo, y se pensaba que había un momento en que el mar, el gran mar, el mar océano le decían, se acababa y era una gran barranca, una cascada, y ahí se terminaba y ahí todo se desbarrancaba. Pues unos decían que sí, otros dudaban, y bueno, mientras tanto estaba los imperios, las fusiones de los reyes, y el caso del reino de Castilla, y el caso del reino de Aragón, y el caso del reino de Portugal, que están en la península ibérica que hoy conocemos. Pues ahí, como tienen mares, ya lo decíamos veces anteriores, en un video anterior, y los ingleses y los holandeses, pues el que entraba al mar era el que dominaba. Todo esto, el común denominador de todo este asunto es el poder y la codicia. Allá por los griegos, los grandes filósofos, los grandes pensadores, ya habían dado con el clavo que la tierra era redonda, y había un pensador, un filósofo, Erastótenes de Alejandría, que vivió en el año 236 a.C., que también calculó con la longitud y la latitud, calculó el diámetro de la Tierra, la dimensión de la Tierra, y hasta nuestro día le falló por poquito. Él decía 39.000 y feria de kilómetros cuadrados, y son cerca de 40 y tantos mil los que son actualmente, ¿no? Bueno, como persistía ese asunto de los mares, entonces aquel que era osado, hombre de mar, pues tenía un gran un privilegio de los reyes, ¿no? Porque ellos iban comerciando. Para 1400 las especies que venían de Asia, de China, pues era la que condimentaba la comida y que hacía que la gente de Europa comiera de mejor manera. Entonces se convirtió en una mercancía muy buscada, las especies, ¿no? Pero hay que acordarnos que el reino o el imperio romano fue tan extenso que hubo un momento en que se partió en dos. Uno que estaba en Constantinopla. Hay que acordarnos que ahí es cuando parte que se haga la institución de la Iglesia Católica. La mamá del rey en ese momento lo convence y que se reconozca como una religión única, monoteísta, al catolicismo. Y por eso fue allá, en Constantinopla, pero llegaron los otomanos, los turcos, y ¡pum!, los desaparecieron, pero ellos eran los dueños del Mediterráneo, y se comerciaba por el Mediterráneo.
Pero al mismo tiempo los portugueses ya eran los dominantes de los mares del Atlántico. Y los mares del Atlántico exigían mejores naves, mejores construcciones, más fuertes, más grandes y más seguras, porque ellos viajaban para ir a la ruta de las especies por toda la parte de África, por todo el sur de África, le daban la vuelta para llegar al Océano Índico y llegar a la India. Entonces sus barcos eran de mejor calado, eran más poderosos, y la gente que iba capitaneando era gente más preparada, y se leían muchas de las leyendas de los mares que en ese momento se daban, ¿no? Ahí es donde aparece el Cristóbal Colón. Cristóbal Colón se dice, y él fue muy cuidadoso de sus datos personales, de sus orígenes. Unos dicen que genovés, otros dicen que español, otros dicen que portugués. El caso es que él estuvo en Portugal desde los 12 años, él es marino mercante, él llega a Portugal, se casa en Portugal, trabaja para la corona de Portugal, y entonces, en esos barcos que estoy diciendo, él se hace a la mar y conoce, ya trae sus años de su kilometraje en mar, ya trae su experiencia, y entonces se dice que él recibió una información, y según él hacía sus cálculos, está en la biblioteca que hizo su hijo, el que está en España, están ahí sus cuadernos de trabajo y sus libros, tiene anotaciones donde él hacía comentarios sobre lo que estaba leyendo de Ptolomeo, de las teorías estas del mundo, cómo se conformaba el mundo. En ese entonces las coronas, todas, las inglesas, las holandesas, todo esto, por eso había tanto marinero, le ofrecían buenas canonjías y privilegios a aquel que descubriera y trajera a sus reinos riquezas, y se hacían dueños, si eran tierras, si eran de metales, de parte de metales, las explotaciones, las encomiendas, pues, como sucedió después en México durante la colonia, ¿no? Aquel que llegaba y pues nomás declaraba que era tierra de él y que era tierra de la corona que él representaba en ese momento, pues ya con ese solo hecho de declararlo, era el dueño. Bueno, pues entonces los otomanos, los turcos, desaparecen al otro reino de Constantinopla, y entonces el cristianismo no tiene salida al mar, y la reina de Castilla y el rey de Aragón, uno de Aragón tiene salida al Atlántico, y la reina de Castilla al Mediterráneo. Pero como ya están ahí, y acuérdense bien que fueron también conquistados los ibéricos por 800 años, que estuvieron ahí los moros y los otomanos, los musulmanes, pues no tenían salida. Entonces la reina, aunque era la esposa del otro y que los dos fusionaban el reino que ahora conocemos como España, pues ella veía, porque tenía la necesidad de tener una salida mercante, pues, para comerciar en la famosa aquella ruta de la seda, que hoy, a 2000 años de la ruta de la seda, que se inauguró hace 2000 años, un cacho así, y después fue explotada por el siglo XII ya en forma sistemática, con todo esto que le estoy comentando, de los portugueses, de los ingleses, a la ruta de la seda, los asiáticos, que es la que van a revivir ahora, en este siglo XXI, y en estas fechas. Los chinos actualmente están proponiendo la ruta de la seda, donde México, por cierto, va a salir involucrado y beneficiado en la ruta de la seda, ¿no? Se trata del paso franco, libre de mercancías, donde se necesita una se intercambia por las otras, y esa es la ruta de la seda, que dista mucho del sistema de globalización de la economía, dista mucho también del sistema comercial capitalista de los gringos, ¿no? La ruta de la seda está poniendo en jaque al sistema de Wall Street,
porque entonces ahí se van a ir todos los capitales. Bueno. Me gusta mucho mi tierra, tierra de mil colores. Es un jardín muy hermoso donde se dan lindas flores. Qué lindo es Cuautla,